Muchas gracias. Bien, agradecidos con ustedes y agradecido con Dios por la oportunidad que tenemos de charlar sobre el capítulo 14 del Evangelio de Mateo. Este es un capítulo que no tiene mucha información doctrinal. Es más, no hay ninguna enseñanza doctrinal en el capítulo entero. Hay información general, información histórica y pero de todas maneras tenemos que analizar el capítulo, tenemos que analizar las lecciones que vamos a sacar de este capítulo. Y este capítulo también tiene referencia en Marcos capítulo 6 y en Lucas capítulo 9. Hay ciertos detalles que en algún salen de una manera y en otros salen de otra manera, pero la idea general es la misma. En este capítulo vamos a mirar en este sábado dos cosas. Vamos a mirar del versículo 1 al versículo 12 y del versículo 13 al versículo 21, donde hay dos acontecimientos distintamente, no relacionados entre sí. Son dos cosas completamente diferentes. Primero es la muerte de Juan el Bautista. Ustedes recuerdan que este personaje es un personaje en la Biblia muy sobresaliente, con un carácter espiritual muy fuerte, con unas convicciones espirituales bien definidas, con un temple que los hijos de Dios deberíamos tener en nuestras vidas para hacerle frente a las circunstancias en que nos encontramos. Y lo primero que vamos a ver es el versículo 1 y el versículo 2, que dice: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él estos poderes. Fíjese bien, Herodes conocía la fama de Jesús. La verdad es que Herodes, a veces algunos creen que era un nombre, ¿verdad? Y la verdad no era un nombre, era una dinastía de los Herodes que comenzó con Herodes el Grande. Herodes el Grande fue un rey de ascendencia idumea, de ahí abajo, ahí donde están los idumeos. Era un judío irreverente y este hombre combatió contra los pueblos bárbaros árabes y de esos lados que querían conquistar Galilea, Israel, y el gobierno romano lo puso como un rey a Herodes el Grande. Luego, cuando muere Herodes el Grande, divide su reino y uno de los que agarró una parte del reino fue este Herodes tetrarca. Y tetrarca quiere decir que gobernaba un cuarto de la población de Israel en la parte de Galilea, y por gobernar la parte norte en Galilea conocía bien el ministerio de Jesús. Pero este hombre, Herodes, el tetrarca, no era un rey, era con un rango menos que un rey, y él quería ser rey y ese fue su final porque se quiso proclamar rey y tuvo problemas con el emperador de aquellos tiempos y no fue rey. Pero en este caso, él es el gobernador de un tetrarcado que estaba dividido el reino de Israel, o gobernaba Israel, y conocía la fama de Jesús. Ya Juan ha muerto cuando se está narrando el capítulo 14 de el Evangelio de Mateo. Sin embargo, nos da los detalles de la muerte de Juan el Bautista, el capítulo 14. Pero Jesús, mejor dicho, Herodes dice que, o piensa que Jesús es la reencarnación, es Juan el Bautizador que ha sido resucitado. Y hay varias cosas por las que se cree, o este hombre cree, que Jesús es la reencarnación de Juan, o Juan había resucitado. En primer lugar,
todo lo turbio de aquel tiempo, la gente creía en cosas bien raras y había mucha pensamiento oscuro y muchas tradiciones y es por eso pensaba. También dicen algunos que el peso de conciencia de saber que había matado a un hombre inocente le perseguía y miraba siempre a Juan el Bautista. Se había hecho un hombre perseguido por lo que había hecho, ese crimen que había cometido. Algunos autores del segundo siglo, como Orígenes, pensaban o creían que como Jesús y Juan eran primos hermanos, recuerdan ustedes, ¿verdad? Hijos de familiares de María y Elizabeth, y que tenían cierto parecido físico. Es una teoría muy vaga, muy poco creíble, y que al mirarlo Herodes recordaba a Juan el Bautista. La verdad que no nos dice el texto, solo nos dice que Herodes creía que Juan había resucitado en la persona de Jesús. Y luego después nos dice la manera en que murió Juan el Bautizador. Y otro detalle que yo creo que la mayoría de ustedes lo saben, ¿verdad? Que algunos creen que Juan el Bautista era el Bautista era el apellido de Juan, ¿verdad? Y que en su credencial o en su carnet él andaba Juan el Bautista. Hoy el Bautista es un apellido, pero en aquellos tiempos Bautista era porque Juan bautizaba allá en el lugar donde había muchas aguas, ¿verdad? Era Juan el Bautizador. Y luego dice que Herodes, verso 3, había prendido a Juan, le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Si ustedes leen la historia, nos dice de que Herodías, la que era mujer de Herodes, Herodes Antipas, la Biblia dice que aunque era su mujer, no era su mujer. ¿Por qué? Porque había pasado algo ahí que había afectado, y es que esta mujer había sido la mujer de Felipe, Herodes Felipe, pero por cosas ahí ahora era mujer de este Herodes tetrarca, y Juan siempre le estaba restregando su pecado en su cara. No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Dice el versículo 3, la parte final dice, por causa de Herodías, mujer de Felipe. Notan, hermanos, que aunque ante la sociedad la mujer era de Herodes, pero Juan dice es la mujer de Felipe. Se habían dado ciertos problemas en el trono familiar, ahí habían hecho ciertas enroques políticos, ciertas cosas políticas, y la verdad es que ahora Herodías está con Herodes, que es el que Juan el Bautista está denunciando una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Dice el verso 5, Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. No cabe duda que los políticos siempre van a ser políticos, ¿verdad? No miran lo que conviene o no miran lo que hay que hacer, sino miran su conveniencia. Entonces, este hombre sabía que si mataba a Juan el Bautizador, entonces se iba a meter a problemas con la gente que tenía a Juan, como lo que era un gran profeta, un gran siervo de Dios. Recuerden ustedes que la ley y los profetas son hasta Juan. Desde ahí en adelante comienza el reino del Señor Jesús, el reino de la iglesia. Un detalle que quiero yo traer a colación con ustedes. Es verdad que Juan decía sus verdades en público a Herodes.
Pero esta actitud para hoy nosotros los cristianos no es la más adecuada. Una vez un hermano me dijo, hermano, nosotros debemos de tener el espíritu de Juan y sacar la espada cuando haya que sacar la espada, ¿verdad? Y no dejar títere con cabeza y tenemos que así a rajatabla. Son dos cosas completamente diferentes. La actitud que Juan está teniendo con el pecado de Herodes, con la actitud que nosotros los cristianos debemos de tener. Hoy nosotros los creyentes tenemos un mandamiento del Señor para corregir el pecado, para corregir el error. Y ahí quiero descansar unos cuantos minutos en compartir esta idea. Por ejemplo, acompáñenme a Gálatas capítulo 6, un texto que ustedes conocen. No pierdan el evangelio de el capítulo 14, pero acompáñenme por favor a Gálatas capítulo 6, verso 1 en adelante. Dice el pasaje, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, hoy nosotros los creyentes, si es verdad que Juan estaba haciendo lo correcto, hoy esa actitud de Juan no es autorizada por el Señor Jesús en su reino. Hoy nosotros en el reino del Señor debemos de tratar las cosas de una manera diferente. Un detalle que me ha llamado la atención de algunos hermanos es que piensan que insultar, ofender, avergonzar es una manera adecuada de señalar el pecado. Y no, hermanos, fíjese que les voy a hacer una pregunta que quiero que usted responda en su mente. La verdad, el pecado de alguien que no es su familia, que es miembro de la iglesia, un pecado, ¿le afecta a usted de manera directa? ¿Es usted afectado por un pecado de alguien que a lo mejor es miembro de otra congregación o es miembro de la congregación donde usted es miembro pero le afecta? La verdad que a veces el pecado de otros no nos afecta de una manera directa. Le afecta a la persona que está cometiendo el pecado, pero a veces actuamos como si a nosotros nos afectara directamente o como que estuviera ofendiéndonos a nosotros directamente. El pasaje dice, considérate a ti mismo. Cuando un hermano peca, una hermana peca, nosotros necesitamos tener el espíritu de rescatarle, restaurarle, animarle, rescatarle del el error. Y tenemos medios y métodos que el Espíritu Santo nos ha dejado para llevar a cabo la obra. Qué fácil es, si nosotros creemos que alguien está mal, decirle, hermano, quiero hablar contigo. Quiero preguntarte, animarte, exhortarte, decirte que lo que estás haciendo no es correcto, que lo que estás haciendo no te beneficia, que necesitas arrepentirte. Quiero escucharte y en base a esto, que se tome una decisión correcta para salvación de tu alma. Pero a veces se hace completamente lo contrario. Eso lo hice como un apéndice para apoyar un poco que la actitud de Juan ante Herodes no es un mandamiento para nosotros los cristianos, no es un mandamiento para nosotros decir, bueno, si alguien ha ofendido a Dios, yo le voy a hablar como Juan le habló a Herodes. Yo le voy a decir como Juan le dijo a Herodes. No, hermanos, este no es un mandamiento para los cristianos. Dice, regresemos por favor. También podemos leer Mateo 18:15 en adelante. Si tu hermano peca, ve y habla con él, estando tú y él solo. Háblale, exhórtale, gana a tu hermano, salva su alma, ayúdale a rescatar su alma y cosas como esta. Porque en definitiva, nosotros los creyentes necesitamos ayudar a los que están pasando la mal, a los que están en problema, en pecado, es ayudarle a que regresen a la comunión, es ayudarle a que regresen a la fe, es salvar almas. En este caso, regresamos por favor a Mateo 14, nos encontramos que Juan está señalando el pecado de Herodías y de Herodes.
Esta mujer tenía una hija. El verso 6, cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual este le prometió con juramento darle lo que pidiese. Miren, hermanos, esta mujer, esta joven, no era una mujer, los historiadores creen que era una mujer joven, una adolescente, pero en esos bacanales que se hacían en honor a los reyes eran cosas de inmoralidad. Esta muchacha bailó una danza lasciva, una danza sensual, con una actitud inmoral y influenciada por Herodías, la mamá de ella, de Salomé. Salomé se llamaba esta joven que bailó ese día y cautivó al rey y cautivó a la audiencia y cautivó a la fiesta porque hizo un baile sensual. Hermanos, eso se repite hoy. ¿Han notado ustedes cómo las madres de hoy, bueno, no todas, pero una gran cantidad de madres como Herodías, incitan a sus hijas a vestir indecorosamente, a no tener respeto por su cuerpo, a ser lasciviosa, a veces me da un tanto de tristeza. Voy a lugares y a veces congregaciones donde las niñas jovencitas están sexualizadas. Ya no hay ropa para niñas, hermano. Ya, bueno, por lo menos acá donde yo vivo, las niñas son vestidas como mujercitas grandes, niñas sexualizadas, niñas con vestimenta lasciva, niñas con... Y los cristianos a veces entramos a esa dinámica de poner a nuestras hijas a la moda. Y es lo que pasa, una sociedad sexualizada. Esto no es nuevo, hermanos. Esto viene desde la antigüedad, donde se ha confundido la libertad con el libertinaje. Esto había pasado con esta muchacha Salomé, con esta joven que ese día en el cumpleaños de Herodes, que era una cosa, esas fiestas en honor a esos reyes, esas fiestas paganas, era algo fuera de todo lo normal. Ahí había alcohol, ahí había maldad, ahí había gula, ahí había relaciones íntimas fuera de lo normal. Era una cosa, en ese marco es que se da la muerte o la petición de muerte de Juan el Bautizador. Necesitamos nosotros como creyentes no seguir la corriente de este mundo. El mundo celebra de una manera como celebraba Herodes. El mundo, las fiestas de este mundo son fiestas que terminan en tragedia por el pecado que ahí se practica. Nosotros necesitamos siempre si alguna aplicación se puede hacer de esto, es que estas fiestas frecuentemente se vienen repitiendo. Y a veces los creyentes ahí estamos participando. Ahí están nuestros hijos participando. Ahí están nuestras hijas participando. Ahí están sin poner orden, sin poner control, sin poner un límite. Y Herodes, en el fragor de la emoción, del baile, de la lascivia y de todo lo que se da, le dice a esta muchacha: pídeme lo que quieras porque te has ganado con esa danza que has hecho, y pídeme lo que tú quieras. ¿Qué pasó? La mujer Herodías, la mamá de ella, una mujer vengativa, una mujer con pensamientos negros, una mujer que no soportaba la exhortación de Juan, le dice en el versículo 8, ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Hermanos, cuidado con lo que ofrece y cuidado con lo que le piden. Nunca imaginó Herodes que al hacerle una propuesta de pídeme lo que quieras, iba a tener el pedimento de algo que se le salió de control. Cuidado cuando usted ofrece algo, hermano.
Cuidado cuando usted dice, pídeme lo que quieras, porque a veces lo que se nos pide son cosas que salen del control de nosotros. Y entonces, ¿qué pasa? Instruida por, por su madre primero. Yo quiero sacar una lección acá, hermanos, que me gustaría aplicarla con ustedes. Miren, nuestros hijos, nuestras hijas necesitan buenos consejos. En la actualidad, los consejos que se da a la juventud van diametralmente opuesto a los principios espirituales. Yo no sé, yo tengo 3 hijos, 2 mujeres de 19 y de 14 años, y tengo un hijo de 7 años. Y mis muchachas ya están grandes. Y yo sé que ustedes también tienen hijos, unos de una edad, otros de otra edad. ¿Cómo los estamos aconsejando en la actualidad nosotros? ¿Qué consejos estamos metiendo en la mente de nuestros hijos para que cuando ellos tomen sus decisiones sean decisiones que les beneficien? Notan cómo esta mamá imprudente, ingrata, insensata está utilizando a su hija para propósitos insanos, para propósitos incorrectos. Ella es la que, como un títere, mete la mano en su hija y como ese titiritero dice, pídele a Herodes la cabeza de Juan el Bautista en un plato, pídele la cabeza de Juan. Hermanos, qué triste que una mamá haya llevado a su hija a tomar una petición tan triste, tan cruel, tan homicida, tan fuera de los principios normales, morales, sociales y espirituales, por supuesto. ¿Qué está usted sembrando en sus hijos? ¿Qué está usted enseñándole a sus hijos? Estamos a veces actuando, como esta mujer. Estamos actuando como esta mujer que le dice a su hija que sea cruel en su trato para con Juan el Bautizador. Estamos sembrando cosas agradables para que nuestros hijos tomen muy buenas decisiones. Dice el pasaje, el verso 9, entonces el rey se entristeció, pero a causa de su juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen, ya que Herodes temía ir en contra de su esposa, temía ir en contra de sus amigos e hizo, lo que sabía que estaba mal. La cabeza estaba en posición de Herodías. Ahora Herodías tiene la cabeza de Juan el Bautizador, aquella cabeza que ya no podía hablar, aquella boca que ya no podía decirle no te es lícito, aquel hombre que les gritaba frecuentemente que lo que estaba haciendo no era correcto. Herodes tuvo un final horrible, mis amados hermanos. La historia dice que Herodes pidió al rey, al emperador, ser rey. Él ya no quería ser tetrarca, es un rango inferior abajo de rey, era un gobernador. Y en castigo por su soberbia, por su desobediencia, o por querer actuar como rey, como algo que no era, el emperador lo desterró y lo mandó a lo que hoy conocemos por Francia, a las Galias, y ahí Herodes y su mujer Herodías se suicidaron. Es lo que dice la historia, se suicidaron. Un triste final para alguien que actuó mal. Quiero decirles un poco de historia sobre la dinastía de los Herodes. Fue una dinastía sangrienta, fue una dinastía asesina. Herodes el Grande, el primero de ellos, fue el que mandó matar a los niños cuando Jesús estaba recién nacido e hizo una
mortandad. Este hombre mandó a matar a 2 de sus hijos, mandó a matar a la que fue su primera mujer, una princesa, venía de unos reyes paganos, mandó a matar a su suegra, mandaron, era gente asesina, porque cuando alguien les estorbaba en sus deseos políticos, en sus deseos humanos, mandaban a matar a todo el mundo. Y después de esos, sus otros hijos, Herodes Antipa, Herodes Agripa, sus nietos, vinieron con la misma idea del abuelo. Miren, hermanos, las líneas espirituales y las líneas carnales se siguen por lo que sembramos nosotros. ¿Cuántos hijos se han convertido en hijos y malas personas? Porque sus padres fueron malas personas. ¿Cuántos hijos de cristianos ya no siguen siendo cristianos? Y uno va y platica con ellos y les dice, hermano, es que usted no conoció a mi papá. Mi papá en la congregación era una cosa y en la casa era otra cosa. Mi papá era como Herodes, déspota, malo, mal influenciador. Y luego íbamos al local de reunión y cambiaba su rostro y se ponía su máscara de domingo y llegaba con los hermanos y se hacía el espiritual más espiritual, pero era una mala persona que se disfrazaba de cristiano de vez en cuando. Y los hijos igual que los padres y los nietos igual que los abuelos. Pero también quiero dar la moneda, el lado positivo de la moneda. Hijos y nietos que dicen, por mi padre y por la gracia de Dios, soy un cristiano bueno. Porque mi padre era un buen cristiano, mi abuelo era un buen cristiano, era un buen cristiano y seguimos una línea de buenos cristianos. ¿Qué aprendemos con la historia de estos Herodes, de esta dinastía Herodes? Que lo que uno siembra, eso es lo que cosecha. Que lo que uno hace, eso es lo que recibe. Herodes el Grande a sus hijos le heredó maldad y sus hijos a sus hijos le heredaron maldad y no se detenía esto. Nos dice la historia y termina esta parte con la siguiente idea. Y es que la siguiente idea nos dice en el versículo 11, y fue traída su cabeza en un plato y decía, y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos, tomaron el cuerpo, lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Así termina uno de los hombres más poderosos en la Biblia, Juan el Bautizador. Y la cabeza de Juan hasta el día de hoy nos sigue diciendo que él fue un hombre fiel, que a pesar de poner su cabeza en riesgo, él predicaba la verdad. Hermanos, nosotros cuando estamos en riesgo, predicamos la verdad. Usted es de los que predica la verdad, amén, de las circunstancias en que le rodea. ¿Usted se imagina si Juan el Bautista no hubiese sido un hombre de Dios y la Herodes le hubiese dicho, mira, Juan, si sigues molestándome, te voy a arrancar la cabeza? Y que Juan hubiera dicho, Herodes, tienes razón, la voy a llevar más al suave. Voy a hablar menos fuerte. Voy a ponerme manos en los ojos y voy a decir, yo no veo nada y pues vamos a alivianar la cosa. No me voy a meter contigo porque si no, tú vas a tomar represalias conmigo. Nosotros debemos de aprender de Juan la siguiente lección. A pesar de las circunstancias en que nos encontremos, siempre hay que predicar la verdad. A pesar de las prebendas, las ofertas, las cosas que puedan suceder a nuestro alrededor, siempre hay que predicar la verdad. No se vuelve a hablar más de Juan el Bautista. Los discípulos toman el cuerpo. ¿Dónde quedó la cabeza? No nos dice el texto. La tenía como trofeo probablemente Herodías. Ahí estaba.
toman el cuerpo y lo entierran y van y dan las buenas nuevas a Jesús. Ahí termina la historia de Juan. Ahí termina la vida de Juan. Ahí termina porque de alguna manera Juan dijo, es necesario que yo mengüe y que él crezca, que Jesús crezca. Y muchos de los discípulos de Juan se convierten a discípulos de Cristo, aún si no me equivoco, a apóstoles, ¿verdad? Se hacen apóstoles algunos de los que eran seguidores de Juan. Y pasamos al versículo 13 del capítulo 14. Oyendo Jesús, se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, tuvo compasión de ellas y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Jesús se aparta de ese lugar porque no quería entrar en un conflicto con Herodes. ¿Recuerdan ustedes que aquí el tema central no es la muerte de Juan el Bautista? El Espíritu Santo nos narra cómo muere Juan el Bautista. Aquí la idea central es que Herodes pensaba que Jesús era Juan resucitado. Entonces Jesús sabe que, como muchas veces, hermanos, no era tiempo de que Jesús sufriese algún percance. Herodes lo podía tomar, lo podía mandar a matar y ya no se cumplía el tiempo de Dios para la salvación, el tiempo en que Jesús tenía destinado. ¿Qué es lo que hace nuestro Señor Jesucristo? De una manera sabia, sabe que se tiene que alejar de ese lugar, bajar su perfil en Galilea, tomar otros derroteros, tomar otros rumbos, porque Herodes estaba empecinado diciendo que Jesús era Juan, y entonces Jesús sabe que tenía que apartarse de ahí. Esto no fue por cobardía, sino por entendimiento que los tiempos del Padre eran otros tiempos. Jesús muchas veces salió de lugares yéndose, abandonando el problema, escabulléndose, saliéndose por la tangente, porque el tiempo todavía no era el adecuado. Cuando la gente oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Jesús pudo escapar de la atención de Herodes, pero no pudo escapar de la atención de la gente. Y me llama la atención que dice el versículo que vio Jesús la gran multitud, verso 14, y tuvo compasión de ellos y los sanó por a los que de ellos estaban enfermos. Hermanos, ¿notan ustedes cómo Jesús tiene un corazón compasivo? Donde él iba siendo tocado por las necesidades que tenía la gente, haciendo el bien, curando a los que necesitan ser curados. Un detalle diferente entre Jesús y los sanadores modernos es que Jesús no iba haciendo grandes cruzadas de sanidad. Simplemente él iba donde él iba yendo, él iba viendo la necesidad e iba compadeciéndose de la gente e iba ayudándole a la gente en las necesidades que ellos tenían. Un día de esto vi algo chistoso, no le pudiera llamar chistoso, aunque tal vez sí, chusco probablemente. Y es que estaba una petición, y la petición era: se solicita a los pastores sanadores modernos que vayan a los hospitales a curar a la gente que se está muriendo de COVID. Por favor, es urgente que estos sanadores se presenten ahí. ¿Saben ustedes cuántos sanadores han hecho cruzadas milagrosas para sanar del coronavirus, hermano? Ninguna. Usted no va a escuchar. Los falsos sanadores están escondidos, están en cuarentenados ellos, están protegiéndose, porque no pueden sanar como Jesús, hermanos, porque no pueden hacer milagros, porque no pueden curar enfermedades. Si esta fuera la oportunidad para que estos falsos sanadores se lucieran, si fuera verdad
que ellos trabajan por el poder de Dios, que fueran y dijeran, ¿qué vacuna ni qué 8 cuartos? Aquí no hay necesidad de vacuna. Nosotros vamos a curar a la gente. Van más de 3 millones de muertos en el mundo por esta pandemia. Cientos de miles infectados. Montones en cuidados intensivos. Gente que está muriéndose. Y estos sanadores, bien, gracias. Es una vergüenza y es un desenmascaro para estos falsos que en situaciones donde se necesita curar a la gente, ellos estén escondidos porque ellos no sanan. Ellos no son sanadores. Ellos no son curadores. Ellos son falsos que en estos momentos están más bien buscando dónde esconderse para que el virus no le llegue. Pero Jesús era diferente. Jesús compasivo va por los lugares, va por las partes y va viendo la gente y va compadeciéndose de la gente. Hoy nosotros, mis amados hermanos, no tenemos las facultades de sanar a las personas. Fueron prerrogativas que tenían los apóstoles y a los que ellos imponían las manos para que hicieran esos milagros. Pero sí podemos nosotros hoy, igual que Jesús, tener compasión de la gente. Y la compasión más grande que nosotros podemos tener es la compasión de ayudarle a que las almas de las personas puedan curarse, a que las necesidades espirituales de la gente puedan ser satisfechas. Este mundo está en manos del maligno. La gente está en riesgo de condenación. Las personas están sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Vamos a ver la situación espiritual de las personas que están sin Dios. Ponga un separador y acompáñeme a la carta a los Efesios, por favor. Quiero que vaya conmigo a la carta a los Efesios. Y si no me equivoco, vamos a leer el capítulo 2 y vamos a leer el versículo 11 en adelante. Efesios capítulo 2, verso 11 en adelante. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. Verso 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pienso que la condición más paupérrima del ser humano es esta descripción descarnada que hace el Espíritu Santo cuando uno está alejado de Dios. Sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. ¿Cuántos de los que nos rodean en el entorno en que nosotros nos movemos vemos que están en esta condición? Y cuando les vemos que están en esta condición, tenemos la misma actitud de Jesús de tener compasión, de decir, pobre gente, van camino a la condenación. Y como no queremos, Dios no quiere, y tenemos el mandamiento de que tampoco nosotros debemos de querer que la gente se condene, tener compasión de las personas. Y esto nos lleva al siguiente punto, que por cuestión de tiempo no me alcanzó, hermanos. Tenía presupuestado ver la otra parte, pero creo que no lo vamos a poder ver porque el tiempo no nos rendiría para hablar de la otra cosa, que es el pan, la multiplicación del pan, la alimentación de los 5,000, que si Dios nos prestara la vida, lo tocaríamos el próximo sábado. Por cuestión de tiempo, termino acá porque no concluiría si tocáramos el otro tema. Voy a dejarles tiempo para si quieren comentar, preguntar, ampliar
hacer algún acotamiento, pudieran hacerlo. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga.